Hola, buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas y televidentes. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de charlas de tanatología. Y les presento a la psicóloga licenciada Natividad Aguilar. Hola, buenas noches. Y les presento a Arnulfo Gómez. Él es tanatólogo. Ok, buenas noches. Pues hoy vamos a tocar otro interesante tema y que denominamos apoyar al que se va, enfermo terminal. Muy interesante. No se vaya. Eso nos parece a nosotros. A ver, a ustedes, ¿qué tal? Ok, bueno, pues voy a leer la frase. El recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todas estas cosas simplemente desaparecen al enfrentar la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder, ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Steve Jobs. Muy interesante la frase. Sí, así es. Y también voy a mencionar que voy a tomar algunos párrafos del libro Permanezco a tu lado de Anselm Grün. Es un monje de un monasterio benedictino de Münster. Así que empezamos. Ya San Agustín da a saber en sus confesiones que el hombre, desde el instante de su nacimiento, comienza a morir. La vida es un constante tender hacia el no ser, un proceso de disolución de la vida, una carrera de mortalidad. San Agustín tomó estas imágenes del pensamiento del filósofo romano Cicerón. La vida es un ser para la muerte, como más tarde expresó Martin Heidegger en su famoso libro Ser y Tiempo. El ente es para su muerte, su morir es fáctico, es decir, permanente, dijo Heidegger, y cita las palabras afirmativas del campesino de Bohemia. Tan pronto como un hombre llega a la vida, de inmediato ya es lo bastante viejo para morir. El ser para la muerte, que todos los filósofos describen como la esencia de lo humano, se confirmará a través de los indicios del morir, que nos advierten mientras transcurre la vida, que somos mortales y que nuestro camino no es otro que el de morir. Tales indicios son las enfermedades, que una y otra vez siempre nos llegan. En el cuento de hadas de los hermanos Grimm, Los mensajeros de la muerte, se habla de estos indicios. Escuchémoslo. La muerte le prometió a un hombre joven, como agradecimiento por haberle ayudado, no el que no muriese, lo cual no podía ser, pero sí que ella le avisaría con tiempo para que no le tomase a él por sorpresa morir. Así que le enviaría a sus mensajeros para avisarle cuando se acercase el momento. El joven en general era sano, aunque a veces se enfermaba y le dolía algo, pero nada grave, y vivió largo tiempo. Sin embargo, llegó el día en que la muerte le tocó el hombro y le dijo: sígueme, la hora de tu adiós al mundo. Intensa movilización. El joven objetó, pues la muerte le había dicho que primero le enviaría mensajeros para avisarle, pero ella lo contradijo. Pero si te he enviado un mensajero tras de otro, ¿no tuviste una vez fiebre que te tiró en la cama y te dejó débil por unos días? ¿Y no en otra ocasión te dio un mareo que te dejó aturdido? ¿Y no tuviste la gota que te entumeció el cuerpo? ¿Y cuando te dieron zumbidos en los oídos? ¿Y cuando sufriste aquel dolor de muelas que te hinchó la mandíbula? ¿Y aquella vez que por la oscuridad tuviste molestias en los ojos? Y sobre todo,
no mi hermano el sueño, te recordó a mí durante cada noche, no cuando dormías, fue como si ya estuvieras muerto. Los seres humanos nunca se dan cuenta que la muerte o trascendencia siempre está con ellos todo el tiempo. Nati, muy impresionante y con mucha sabiduría este cuento. Así es, me hace pensar en cómo el ser humano todos los días está enfrascado en tener. Todos los días lo que nos hace levantarnos es el ir a trabajar, el pensar cuántas horas vamos a trabajar, cuánto vamos a ganar a la semana, a la quincena, al mes, qué vamos a hacer con eso. Pensamos en pagar cosas, en comprar cosas, en cómo satisfacer nuestras necesidades básicas, y no pensamos en quiénes somos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo aquí. Nos hemos olvidado de nuestro ser y hemos buscado tener, y entonces estamos perdidos, y esa pérdida de nosotros mismos se va a ver reflejada de una manera impresionante cuando estamos muy cercanos a nuestra trascendencia, ya sea por alguna enfermedad terminal o porque nos sorprende la trascendencia por algún accidente o algún hecho violento o algún desastre natural. Entonces, de cualquier manera, aunque tengamos pocos minutos de vida cuando nos estamos enfrentando a ese hecho de nuestra propia extinción, de cualquier manera va a venir a nuestra mente qué hice, en qué aproveché mi vida o de qué manera la desperdicié. Es lo que me hace pensar un poco esta narración que hiciste, y también el darnos cuenta que es cierto que todas las enfermedades y cada noche nuestro sueño pues representan un poco esa trascendencia. Sí, porque en el sueño, por ejemplo, pues estamos prácticamente abandonando nuestra cáscara mortal. Así es. Y fíjate que también hay otros indicios que se pueden considerar como morir. Por ejemplo, el retiro, la jubilación. Es más, las pérdidas, ¿no? Cada Dios es un morir. Cada adiós. Dios es un morir. ¿Cómo ves esa frase? Es interesante. Pues sí, es real. Ok. Entonces, pues, San Agustín, como lo narra Anselm Grün, pues él tocó precisamente estos temas porque él lo vivió cuando murió su amigo más querido, y él consideraba que la muerte lo infectaba todo y se enfrentó a este hecho. Escribió: todo no era más que muerte. Sí, yo me maravillaba de que los demás mortales aún vivieran, pues aquel al que yo había querido tanto no debía haber muerto, pero estaba muerto. Y más todavía me maravillaba el que yo mismo, que había sido uno con él, viviera, ahora que él ya no era más. Dichoso aquel que haya dicho de su amigo que fue como la mitad de su alma. ¿Lo impactó? Pues yo pienso que los que hemos sufrido pérdidas importantes en nuestra vida estamos de acuerdo con este tipo de palabras. La pérdida representa muchas cosas y tiene muchos significados para cada uno de nosotros. A veces es como si estuviéramos en la nada. O sea, cuando hemos perdido a un ser importante, es como si estuviéramos en la nada. Es como si te quedaras sordo por un tiempo. Hay muchas maneras de describir esas sensaciones que uno tiene cuando ha sufrido esa pérdida importante. Y pues no, a veces no hay palabras, ¿no? A veces hay personas que se quedan mudas, ¿sí? Hay personas a las que les sube la presión, hay personas que pierden la memoria, como me comentaron en la semana pasada de una persona que
a partir de 2 pérdidas que tuvo de su esposo y de su mamá, empezó a perder la memoria. Entonces, todo esto que le va pasando al organismo es una manera de representar lo que está viviendo la persona en relación a un duelo. Y eso es cuando estamos cercanos a alguien. Pero ¿qué pasa cuando uno es el paciente terminal y le avisan? Incluso, pues, ¿cómo podemos atenderlo también a él? Sí, pues, que es nuestro tema de hoy también. Yo tomé como referencia el libro que se llama Tengo cáncer, ¿y ahora qué? Y su autor es Humberto Bautista. Trae planteamientos interesantes este libro. Me permití tomar algunas notas. Por ejemplo, dice, él está hablando de enfermos de cáncer, ¿sí? Pero yo considero que se puede aplicar para muchos enfermos que ya tienen una condición de enfermedad terminal. Hay una definición, ¿verdad?, para considerarlo así. Sí, la Ley General de Salud menciona, Ley General de Salud de la República Mexicana menciona que un enfermo terminal es aquella persona que tiene una enfermedad incurable, para la cual ya no, aunque se administren los medicamentos, ya no hay cura, y que tiene un pronóstico de vida de no mayor de 6 meses. ¿Sí? Okay. Eso sería una persona con enfermedad terminal. Okay. Bueno, entonces tomé algunas notas de este libro que les mencioné y dice que estos enfermos están desarrollando un proceso de transición y redefinición. Es algo que me parece muy importante porque generalmente pensamos en un enfermo como pobrecito y lo imaginamos triste, apagado, y ya sin nada que hacer, ¿sí? Y el autor nos menciona que está en un proceso de transición y redefinición. ¿Qué significa? Que el enfermo tiene mucho trabajo que hacer. Tiene mucho trabajo que hacer consigo mismo, ¿sí? Ya yo les he mencionado en otras ocasiones cómo nuestra psicología la dejamos siempre aparte, ¿no? Nos consideramos seres biológicos puramente, que reaccionamos de acuerdo a cómo trabaja nuestra corteza cerebral y la bioquímica de nuestro organismo, etcétera. Y negamos esa parte psicológica en nosotros, esa parte emocional, y también negamos la parte espiritual. Pero de cualquier manera la vida nos enseña que somos seres íntegros y nos lo muestra de muchas maneras, y enfermarse con una enfermedad terminal es una de ellas, ¿sí? Entonces es una oportunidad tener una enfermedad para hacer este proceso de transición y redefinición y pensar en uno, dedicarse el tiempo a uno mismo que uno se pudo haber dedicado durante mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en una ocasión, les quiero poner un ejemplo, trabajaba yo con una jovencita, no sé, de unos 25 años, y le pregunté que cuánto tiempo al día pensaba en ella. Le dije, ¿cuánto tiempo al día piensas en ti? Y su mirada de susto me dio la respuesta. De cualquier manera esperé a que me respondiera y me dijo, ¿media hora? Y todavía me lo dijo en forma de pregunta. A eso me refiero en este momento de cómo nos abandonamos a nosotros mismos, ¿sí? Con tal de tener, todos los días estamos abandonados. Nosotros mismos nos abandonamos. Entonces, por eso digo, la enfermedad es una oportunidad para redefinirme, para conocerme, para poder levantar la voz y decir quién soy yo y no quién los demás pretenden que yo sea, porque he estado mucho tiempo enfrascada en tratar de ser lo que los demás quieren que yo sea. Esto, perdón, me viene también a la mente de cómo se maltrata uno, precisamente cuando se siente uno mal, y que pues, inclusive me ha pasado, nos ha pasado a todos, de que se siente uno, pero en el piso, de una gripe,
de una enfermedad del estómago, digo, por mencionar las enfermedades más comunes, y pues no se diga personas que les ha pasado enfermedades pues más graves, y cómo uno pretende hacerse el fuerte porque sigue uno pensando en lo material, en el qué van a decir y mi trabajo y todo. Yo sé que es importante, si no trabajo pues no tengo dinero, si no tengo dinero no como, pero y yo, y ahí voy, todo, todo en el piso, todo noqueado, ahí voy a presentarme. ¿Rindo? No, no rindes. No, y estoy concentrado, es más, corro el riesgo de empeorar la situación, en fin. ¿Y qué es lo que a veces gana uno? Pues llegar al trabajo y ahí, incluso si no mejora el estado de uno, inclusive hasta para que lo manden a uno al hospital. Y en condiciones todavía más graves. Cuando pude haberme quedado a reposar, avisar que pues me siento mal, ir a los servicios médicos o atenderme y pues de regalarme, como mencionas, ¿no? Regalarme ese tiempo. Así es. Lo que comentábamos la semana pasada. Puede percibir lo que uno siente. A lo mejor ahorita digo, ay, recuerdo cómo me sentía. Pero en ese momento yo decía, es que a uno le duele todo el cuerpo. ¿Cómo puede uno estar dentro de un trabajo y hacerlo cuando realmente te estás sintiendo muy mal? Y yo te comentaba, pues realmente los servicios de salud deberían de otorgar la incapacidad cuando uno tiene gripa, porque realmente pues generalmente uno trabaja con todo el cuerpo, aunque estés atrás de un escritorio, atrás de una computadora, de cualquier manera necesitas tu cuerpo para hacer tu trabajo, no necesitas ser una persona que hace que trabaja en un oficio y usa los movimientos corporales para reconocer que necesitas el cuerpo para trabajar. Bueno, continúa hablando sobre las enfermedades terminales y menciona este autor que un error que cometen los enfermos es centrarse en curarse. Llega un momento en el cual dice, no, de ahora en adelante voy a gastar mis energías en encontrar una cura, un tratamiento, y entonces abandonan el resto de los aspectos de su vida, ¿sí? Es decir, ya no van a fiestas, ya no acuden a reuniones, ya no platican con su familia, si es que platicaban, porque muchos no lo hacemos o no lo hacen. Ya dejan de hacer muchas cosas o ya no van al gimnasio, ya no voy a trabajar porque el médico me está citando cada tercer día o tengo estudios de laboratorio, etcétera. ¿Y qué es lo que va pasando? Que el enfermo se va quedando solo. ¿Por qué? Porque decidió dedicarse de lleno a curarse y cuando platica no habla de otra cosa más que de su tratamiento. Pero ese no es el problema, eso no es lo que lo deja solo, sino que se está aislando él. Él se está aislando, ya no quiere entablar charlas que no tengan que ver con su tratamiento, etcétera. Perdón. Entonces, eso lo lleva a la soledad, ¿sí? Y van pasando muchas otras cosas. Por ejemplo, cómo se vuelve dependiente de otros, ¿sí? ¿Cómo se vuelve dependiente? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que empieza a tener ciertas incapacidades, ¿sí? Es decir, ya no hace las cosas con la misma energía con las que las hacía antes, con la misma fuerza, ¿sí? O con la misma rapidez. Y eso va haciendo que los demás traten de ayudarle, ¿sí? Es decir, los demás le evitan el trabajo. No muevas eso, yo lo puedo hacer por ti, tú descansa, tú siéntate. Y todos los demás, los que estamos alrededor, lo empezamos a convertir en un inútil, ¿sí? Y entonces esto le lleva a una secuencia, dice el autor, del error social que genera al ermitaño intolerante. Es decir, está hablando de una persona enferma que ya de pronto se volvió muy enojón,
bueno, no de pronto esto fue un proceso, ¿no? Se volvió enojón, ¿sí? Se volvió exigente, ya no quiere ver a nadie, ya no quiere recibir visitas y quiere que los demás estemos adivinando su pensamiento. Y el autor dice que esta es una secuencia para que se convierta en un ermitaño intolerante. Empieza con otorgar sin necesitar, como le ponía yo ahorita el ejemplo, ¿sí? Es decir, vemos a un enfermo que se mueve despacito y lo cargamos, ¿no? No, tú no te preocupes, nosotros te vamos a cargar para cambiarte de silla, ¿sí? Le estamos otorgando un servicio sin necesitarlo. Después es recibir sin pedir, ¿sí? Es decir, el paciente, el enfermo, ya no pide, sino que todos los demás llegan y le dan, ¿sí? Llegan y le dan lo atienden, le acercan las cosas, incluso le dan de comer en la boca cuando sí puede hacerlo. Nosotros hemos visto enfermos que no son terminales, que son enfermos crónicos, que usan pañal cuando tienen control de esfínteres. Entonces, ¿por qué usan pañal? No sé si te habías preguntado eso. Sí, cierto. ¿No? Luego de esto, recibir sin agradecer, ¿sí? Se acostumbran a entonces recibir y se les olvida dar las gracias por lo que reciben. A continuación viene exigir sin pedir. Es decir, ¿por qué no me has dado esto? Oye, si tú todos los días me das jugo, ¿por qué no está mi jugo aquí? O ¿dónde está fulanita? La cuidadora principal, porque el autor menciona que la cuidadora principal generalmente es una mujer, no porque lo tenga que ser, sino porque generalmente las mujeres nos atribuimos ese papel y generalmente es la esposa o una de las hijas, ¿sí? Y entonces exigen la presencia de la cuidadora principal. ¿Por qué no está tu hermana? Tú no sabes hacer las cosas. Vete, que venga tu hermana. Ella sí me sabe cambiar el pañal, ella sí me sabe tratar, ella sí me da mi comida en la boca, etc. Y por último, exigir. Todo se convierte en exigencia para el enfermo. Ok, bueno, pues vamos a hacer un corte en este momento. Rápidamente menciono a Miguel Ángel Hernández desde San Luis Potosí, nos manda saludos. Saludos, Miguel Ángel. Fidel Matos desde Tierra Blanca, Veracruz, le gusta mucho el programa y dice que cómo debemos estar preparados para despedir a un enfermo terminal. Diego Vélez, saludos desde Cali, Colombia. Saludos. Sí, bueno, y antes de irnos al corte les menciono que ya está la aplicación para los dispositivos Android. Búsquenlo en Google Play como Guanatos FM, búsquenlo por favor, véanlo y ya con eso vamos a poder escucharnos desde su celular. Regresamos en un momento. En el Centro Tanatológico y de Medicina Alternativa El Hostal de Los Ángeles SC te ofrecemos servicios de calidad con amor y conocimiento. Estamos dedicados a ti y a tu familia, porque la salud es un derecho universal. Tenemos consultas, talleres, conferencias, cursos y diplomados de Reiki, Ángeles y Tanatología. Nuestras cuotas son accesibles. Estamos en calle Serpentario número 4110, segunda sección de Arboledas. Para mayor información, llama a los teléfonos 1814 7575 y al celular 3317 94 36 64. Pregunta por nuestros próximos cursos. El Hostal de Los Ángeles. guanatosfm.net. Estas son las noticias de Informatel. Panorama local. Ante la baja en tarifas estipulada por Uber, que ha llevado a operadores y socios de este servicio a protestar en calles de la metrópoli, el
social de la empresa, Luis de Uriarte, argumentó que es una estrategia mediante la cual se pretende incrementar la captación de pasajeros. Acontecer nacional. La Procuraduría General de la República restringió en su canal de YouTube el acceso al video en el que daba a conocer las labores de inteligencia que llevaron a la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. El juzgado cuarto de distrito, radicado en Cancún, concedió una suspensión provisional promovida por un menor de edad, quien invocó su derecho constitucional a desarrollarse en un medio ambiente sano para evitar obras y actividades de desmonte de vegetación o relleno en el polígono de Malecón Tamajá. Panorama internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó un principio de acuerdo con Ferguson, Missouri, sobre cambios sistemáticos tras la muerte a tiros de Michael Brown, de 18 años, a manos de un policía en 2014. La organización no gubernamental Human Rights Watch criticó hoy que las políticas para refugiados adoptadas por Estados Unidos a lo largo de 2015 son irreflexivas, discriminatorias y perniciosas. Hasta aquí las noticias de Informatel. Escucha el próximo flash a las 9 horas. En 3 años de trabajo hemos hecho millones y millones de análisis gratuitos para detectar oportunamente el cáncer en la mujer, con los que hemos reducido la tasa de mortalidad por cáncer de mama y por cáncer cervicouterino. Además, 500 unidades hospitalarias han sido construidas o modernizadas, entre ellas la torre quirúrgica del Hospital General de México. Mover a México. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ENASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. La seguridad, innovación y alta tecnología están en cada una de las 165,000 operaciones realizadas anualmente en nuestros 18 aeropuertos, así como en la formación de nuestro personal. Red ASA, en conexión contigo. Conoce más en www.asa.gov.mx. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. SCT, Gobierno de la República. ¿Buscas herramientas para la industria, tu casa o taller? En Coto Herramientas encontrarás todo lo necesario para darle impulso a tu negocio. Tenemos un gran surtido en herramientas eléctricas, manual, de corte y ferretería en general. Estamos ubicados en calle Hacienda Huáscato 2821, en Balcones de Oblatos, aquí en Guadalajara, Jalisco. Llámanos a los teléfonos 1920-4277 o 1676-5312 o al celular 333727 3228. Contamos con servicio a domicilio. Coto Herramientas, impulsando tu negocio. Ya regresamos, queremos aprovechar este momentito para volverlos a invitar al diplomado de tanatología que otorgamos Arnulfo y yo en el Centro Tanatológico y de Medicina Alternativa El Hostal de Los Ángeles. Somos una sociedad civil y nuestros cursos y el diplomado están registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ahí les podemos enseñar esto que les compartimos y muchas otras cosas. Bien, vamos a continuar. Quisiera mencionar otro fragmento del libro de Humberto Bautista, en donde dice que recibir la noticia de un diagnóstico de una enfermedad terminal provoca un shock porque te saca de forma repentina de tu calidez y comodidad para reactivar tus instintos de supervivencia. Yo le agregaría otras cosas. Creo que no te reactiva solamente eso, ¿no? Sino te mete en un estado de shock en el cual ya no sabes para dónde ir porque es como si perdieras la brújula. O sea, guiabas tu vida de una manera determinada y todo dependía de tu estado de salud, es decir, poder tener, pues depende de tu estado de salud biológico y también psicológico, ¿no? Y menciona él que ante esta situación, al recibir un diagnóstico, pues hay una desestructuración psicológicamente hablando. Las personas pueden entrar en estado de negación, ¿sí? De evitación
La negación ya le habíamos explicado un poco, es cuando dices, no, esto no puede estar ocurriendo, no es cierto, se equivocaron, los médicos no saben, voy a ir a buscar a otro médico, etcétera. De evitación sería de evadir, de no tocar el tema, de hacer como que no pasa nada. Hay también ansiedad, angustia, empieza uno a perder la atención a ciertas cosas, es decir, deja uno de estar concentrado. Aparentemente uno está en el trabajo, a lo mejor estás viendo la computadora aparentemente, pero tu mente está en otra parte, tu mente está en, y si es cierto, y qué va a pasar conmigo, y qué va a pasar con mi familia, mis hijos, qué van a decir los demás, tendré que dejar de trabajar. O sea, empiezan a surgir muchas preguntas y tu mente está llena de dudas y de pensamientos. Hay irritabilidad, trastornos del sueño y de la alimentación. Es así como empieza esta batalla cuando uno enferma de una enfermedad terminal. Es decir, así comienza. Se comienza con un diagnóstico, o muchas veces comienza cuando uno percibe que tiene uno algo grave. O sea, a veces el paciente lo sabe. Mi papá, por ejemplo, tuvo cáncer durante 2 años y no se trató, no fue al médico, y cuando ya dijo, es que tengo un dolor muy fuerte que no se me quita con nada, ya habían pasado 2 años y mi hermana es doctora, entonces él de alguna manera intuía lo que le estaba pasando. Entonces todo empieza así, ¿sí? Al recibir el diagnóstico o al darse cuenta que uno está enfermo, y luego todo va pasando, ¿no? La persona que está relacionada siempre con otros miembros de su familia, pues van reaccionando de maneras diversas, ¿sí? Y también va pasando que hay acciones familiares bien intencionadas, pero mal dirigidas, lastimeras para el enfermo y para todo su entorno. Ok, y bueno. Perdón, sí. Sí. Ay, no, me faltó agregar. ¿A qué me refiero con bien intencionadas y mal dirigidas? Pues son las reacciones que tenemos comúnmente y que son reacciones aprendidas y que muchas veces no nos llevan a nada. Voy a poner un ejemplo. Es que tú tienes que ser fuerte. Esa es la clásica. Esa es la clásica, tienes que ser fuerte, el médico también te lo dice, usted tiene que ser fuerte porque mire, tiene su familia, tiene sus hijos, o cuando el familiar del enfermo va a ver al médico, el médico le dice al familiar, es que usted tiene que ser fuerte, usted tiene que ser un guerrero y que su paciente lo vea fuerte, porque eso le va a dar fuerza, y realmente esto no nos sirve a nadie. No nos sirve a nadie, nos sirve para ponernos una máscara más a las que ya teníamos, ¿sí? Fingir que todo está bien, que todo se va a componer, y empezamos a perder un tiempo precioso que nos serviría para reestructurarnos, para reconocernos, para relacionarnos mejor con la familia, etcétera. Y antes de que tú digas algo, porque ya estás esperando a que tú puedas decir algo, nos enfrentamos los tanatólogos. Bueno, yo he tenido esta experiencia de que he buscado trabajar, por ejemplo, con niños en albergues, en un albergue en especial traté de trabajar, y con sus familias, pero resulta que eso que les han dicho de tienes que ser fuerte, tienes que ser un guerrero, tú puedes, no te dejes vencer, tú vas a ganarle al cáncer, evita que las personas hablen con el tanatólogo con el corazón en la mano, que evita que puedan decir cómo se sienten. Entonces, en todo momento, estas personas y los niños también, los papás, los niños, aparentan que no pasa nada. No pasa nada, yo soy un guerrero, yo le voy a ganar al cáncer. Pero están, como ya mencioné, perdiendo un tiempo precioso para trabajar con un tanatólogo y reconocer qué me está pasando, quién soy yo, qué me está generando esta enfermedad, qué emociones, qué sentidos le estoy encontrando a nuevos a la vida. No,
seguimos como si nada pasara y yo sintiéndome un guerrero y yo sintiendo que voy a poder, pero ¿contra quién estamos luchando? Bueno, dejo esa pregunta ahí. Ok, bueno. Y aquí lo que pues yo estoy entendiendo, Nati, es de que en lugar de estar perdiendo el tiempo, poniéndonos máscaras y haciendo cosas bien intencionadas, como lo mencionas, pero mal orientadas, pues yo creo que debería de llegar la aceptación. Claro, mediante el proceso, ¿verdad? El proceso, sí, llegar a la aceptación. Aunque como dice la doctora Kubler-Ross, no hay que confundirse y creer que la aceptación es una fase feliz. A eso me refiero. Y también menciona la doctora Kubler, está casi desprovista de sentimientos. Es como si el dolor hubiera desaparecido, la lucha hubiera terminado y llegara el momento del descanso final antes del largo viaje, como le dijo a ella un paciente. O sea, es muy claro. Llegar a la fase de aceptación tras todo el proceso no es pues ya soy feliz y nuevamente llegar a este estado al que estás mencionando, en que no pasa nada. No, al contrario, es prepararse, es el momento de reparar, es el momento de explicar, es el momento de perdonar y llegado de despedirse. Es el momento de compañía y apoyo incondicional, de comprensión, y aquí hacer énfasis en los momentos de intimidad y privacidad para el contacto físico y emocional. Y bueno, porque el paciente pues tiene necesidades. Claro. Tiene muchas necesidades, entre ellas pues nos está pidiendo a gritos, no me rechaces y demuéstrame ahora lo que sientes por mí. Acepta los cambios que en mí se están produciendo. Otra de las necesidades es que necesito no perder la dignidad que ha dado sentido a mi persona. Eso es lo que nos están diciendo. Y como lo hemos mencionado en otros programas, pues el enfermo terminal no nos los dice para no hacernos sufrir, y nosotros familiares no se lo decimos para no hacerlo sufrir. O sea, estamos en ese juego. Otra de las necesidades es que nos dicen los enfermos terminales, dice, inclúyeme en la toma de decisiones y no me juzgues por mis decisiones, aunque puedan ser contrarias a las tuyas. Necesito el contacto físico. Cuídame y súpleme en lo que necesito y no pueda yo hacer solo. Llora conmigo, ríe conmigo, hablemos de lo que está pasando. Escúchame, no siempre tienes que hablar. Muchos de ellos necesitan que no les mientan. Pues todos, más bien. Sí, todos. Necesitan poder preguntar libremente y obtener respuestas sinceras y honestas, aunque el enfermo terminal sea un niño. Ay, que están diciendo invítame a pasear, a comer. Llámame y pregunta si necesito algo especial y anúnciate antes de venir. Celebra conmigo los días especiales, ayúdame a mi familia. Cuéntame cómo te gustaría ayudarme. Reza, ora por mí. Y dame permiso para morir. Necesito que nos despidamos. Esa parte casi no se habla en esta que acabas de mencionar, en la cual muchos enfermos moribundos requieren autorización para trascender. Quizá ustedes que nos escuchan, que nos ven, saben alguna historia o han vivido algo así, que hayan pasado esto. Los enfermos muchas veces no se pueden ir, no pueden trascender y entran en estado de agonía prolongado y se van hasta que les autorizan a irse, es decir, hasta que escuchan que les dicen puedes irte, descansa, vuela, ve con Dios, ese tipo de palabras, y es en el momento en que se van. Entonces es importante también esto, autorizarles a que se vayan, a que partan. Sí, y como lo mencionas, y creo que es
ahora sí, contra lo que pues hacen las familias que le ocultan las malas noticias al paciente por considerarlas precisamente malas. Sí, también ahí estamos generando un dolor extra al ocultar las cosas, es un dolor extra. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, todas tienen repercusiones, y es importante que sepamos que si no hablamos claro con el paciente, o que si nosotros somos pacientes y no hablan claro con nosotros y nosotros no hablamos claro sobre lo que necesitamos, todo tiene consecuencias. Entonces se empieza a generar una ruptura de la comunicación, ¿sí? Porque empieza a haber malos entendidos, empieza a haber enojos, y todo esto va complicando la situación. Entonces nos hacían una pregunta sobre cómo despedir a un enfermo terminal. Realmente la respuesta es muy amplia, ¿no? Creo que lo que estamos tratando hoy puede servir de referencia, y creo que nos va a quedar para otro programa hablar del mismo tema, y no sé, a lo mejor serían muchos programas hablar del mismo tema de los enfermos terminales. Pero mientras, aterrizar en esta idea que ya había mencionado hace unos programas, que es importante resolver los asuntos pendientes, ¿sí? Cuando tenemos un enfermo terminal y queremos que se vaya tranquilo y nosotros quedar tranquilos, es resolver asuntos pendientes con él, perdonarlo, pedir perdón, estas dos si es el caso, despedirse, ¿sí? Pero vamos a agregar otra cosa que no había mencionado en esa ocasión, que sería respetar siempre sus derechos, los derechos humanos y los derechos del enfermo terminal, que en otra ocasión los podemos mencionar. Yo creo que dentro de 8 días podemos mencionarlos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos cuidado de darle al enfermo lo que realmente él necesita y no lo que nosotros suponemos que necesita, vamos a estar brindando un apoyo integral, y vamos a estar dándonos apoyo nosotros, porque también sucede que si él no recibe el trato que necesita, cuando él se vaya, nosotros nos vamos a quedar con un duelo más grande. Entonces, si nosotros cuidamos muchos detalles de lo que estamos viviendo con un enfermo terminal, sabemos cómo orientarnos, qué hacer, ¿sí? Eso nos va a evitar tanto a él que se vaya con enojo, tristeza, y se vaya más tranquilo y tenga un viaje más placentero, porque se puede hacer así, y a nosotros nos va a dejar un duelo menos doloroso, con el que podamos vivir. Así es. Esa es una frase que me gusta mucho, y pues verdaderamente es importante el tomar en cuenta todos estos detalles, y hay más, ya lo mencionó Nati, esto da para muchos programas, el cómo se van a quedar los sobrevivientes es importantísimo. Me han tocado casos en el que pues incluso lo he vivido, cuando trascendió mi papá, pues yo considero que no nos dio tiempo de despedirnos de él como debió haber sido, y por ese miedo y por esa, pues yo quisiera llamar la ilusión del milagro, de estar esperando que sucediera algo, no aprovechamos esos momentos para hablar, para desahogar nuestro corazón, para despedirnos, y pues porque supuestamente nosotros no le habíamos dicho que tenía, pero ahora con todo esto que estamos mencionando, con todo esto que hemos estudiado, con los casos que hemos atendido, sabemos que el enfermo sabe precisamente qué es lo que tiene, él lo sabe, nada más que así como nosotros familiares fingimos
que no está pasando nada, él, a sabiendas de todo lo que está sucediendo, finge también que él va a salir adelante. Y se pierden esos momentos preciosos para haber pedido perdón, para perdonar, para despedirse, para el decirle te amo. Esos momentos son los que muchas veces, cuando ya trasciende la persona, quiere uno ahí ya sobre el ataúd o sobre la tumba, que sabemos que nos están escuchando los que se van. Ahora nosotros ya lo sabemos y se los comunicamos a ustedes, dado que la muerte no existe, que ellos nos están escuchando. Entonces, si no nos dio tiempo de decirlo, pues lo decimos. Pero aquí, cuando estamos en este plano, esos preciosos momentos los perdemos. Y no dejamos que él salde sus cuentas, que acabe con sus pendientes, que nos diga qué es lo que está deseando. Bueno, voy a aprovechar para... ya se nos está terminando el tiempo. Nos está saludando Valentín Reyes. No nos dice de dónde nos saluda, pero nos dice que es un programa muy interesante. Héctor López, gracias, nos manda un saludo al Hostal de Los Ángeles. Gracias. Y Héctor, que es un excelente programa que nos está preparando a las personas para la muerte. Nos está viendo desde San José, California. muchas gracias por el comentario. Y pues agradecerles a los 100,891 personas que están conectadas en este momento, tanto en radio como en televisión, los que nos están acompañando. Y bueno, pues quiero recordarles, ya lo mencionó Nati hace un momento, que permítanme invitarlos al próximo diplomado de tanatología, que va a dar inicio el próximo 13 de febrero. Aquí en Zapopan, en la dirección que incluso ya están escuchando ya en los spots. Y bueno, pues no me queda otra más que quisiéramos más tiempo para seguir acompañándolos. ¿Quieres mencionar algo ya para salir? Pues sí me agradaría continuar con este tema. Yo pienso que hay mucha información que dar, muy importante, de cómo estar con un enfermo terminal, cómo apoyarlo, cómo apoyarnos nosotros, saber que hay formas de trabajar con todo esto, y que incluso también es importante, y hace rato no lo mencioné, el poderlo guiar para que vaya a la luz. Eso es algo que no mencioné hace rato y es una parte muy importante de este proceso de trascendencia. Ya hemos dicho que generalmente no nos preparamos, que los monjes budistas se preparan toda la vida y que nosotros no. Y pues yo pienso que podemos dedicar un programa entero a mencionar cómo es ese proceso de la trascendencia y qué es importante saber para que uno se asegure de llegar a la luz, porque hay peligros ahí, hay peligros en ese paso. Imaginemos el proceso de trascendencia como un proceso de parto. Ahora imaginemos que un parto no fuera cuidado, el niño no fuera recibido por un médico o una partera. Entonces es igual el proceso, muy parecido. Entonces, ¿quiénes estamos preparados para apoyar en esa especie de parto que es el proceso de trascendencia? Pues casi nadie. Habemos realmente pocos tanatólogos que lo hacemos, y otras personas que se les conoce en el mundo espiritual como hermanos de la luz, que son los que hacen ese tipo de trabajos. Antes lo hacían los chamanes, ¿sí? Los chamanes eran quienes se dedicaban a entregar al espíritu, a la tierra, a la madre tierra. Ahora, pues, se necesitan tanatólogos para hacer este trabajo y para asegurar que todos los espíritus vayan a la luz. Ok, y me voy a atrever a hacer este anuncio. No lo había comentado con Nati y ahorita va a ser una sorpresa igual para ella, pero queremos invitar aquí a los amigos de la zona metropolitana de Guadalajara,
Y también, ¿por qué no?, a los amigos que nos están escuchando en otros estados o incluso en otros países. Pues estén al pendiente porque vamos a lanzar promoción para la atención tanatológica. No solo Nati ya ofreció becas para el diplomado de tanatología. Y estén al pendientes porque vamos a lanzar promociones. Dense la oportunidad de trabajar sus duelos. Vengan aprovechen esas oportunidades, y pues también nosotros queremos ayudarlos y vamos a dar promoción en las consultas. Entonces estén al pendientes, por favor, porque próximamente vamos a lanzar algunas. Y pues no me queda otra. Si los que nos están viendo ya vieron la cara de sorpresa de Nati, pero... Sí, pero me gusta la idea, me sí, gusta. entonces para que Sí. las personas que viven aquí en la zona metropolitana de Guadalajara también lo aprovechen, y por qué no en los alrededores, y se los menciono, a través de Skype podemos nos podemos coordinar para dar un tipo de consulta, aprovechando los medios que tenemos. Bueno, no se les olvide bajar la aplicación en los que tengan dispositivos Android, en Google Play. La aplicación se llama Guanatos FM. Búsquenla, ahí está, inmediatamente aparece cuando empieza uno a buscar, bueno, empieza uno ahí a picarle ahí al teléfono, y bájenla. Utiliza menos recursos que cuando necesariamente se tiene que conectar a las redes de internet para ver el programa, escucharnos. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir. La frase: el recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida, porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todas estas cosas simplemente desaparecen al enfrentar la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Steve Jobs. Recuerden que vamos a continuar con este tema de apoyar al que se va enfermo terminal. Nos despedimos. Hasta luego. Nati Aguilar y Arnulfo Gómez. Escúchenos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, de 7 a 8 hora del México. Hasta luego.